En este video hablaremos de dos conceptos fundamentales, no solamente en el área de control automático, sino también en varias otras áreas de la ingeniería. Esos conceptos son llamados entradas y salidas. Entradas y salidas de un sistema, ¿correcto? Bueno, primero comentar que la palabra sistema es una palabra muy general. En este caso va a hacer referencia a, en nuestro caso, ¿no?, a algún sistema físico que nos interesa conocer, ¿no? Por ejemplo, un sistema puede ser un motor, puede ser un sistema de amortiguamiento de un vehículo, ¿no? El mismo vehículo puede ser un sistema, es una palabra muy general, ¿no? Bien, estos dos conceptos son fundamentales porque los vamos a usar o se van a utilizar constantemente durante el estudio del control automático. Y para entenderlos vamos a hacer un ejemplo relativamente sencillo. Imaginemos un motor eléctrico. Un motor eléctrico de corriente continua, alimentado por corriente continua, y que su eje de salida está conectado, pongámosle a una masa, ¿no?, a un cuerpo rígido. Representemos eso entonces, vamos a representarlo así, como un rectángulo. Hagamos lo siguiente por ahora, olvidémonos de que el motor está conectado a algo, enfoquémonos únicamente en el motor, ¿no? Entonces olvidemos esa masa que les comenté hace un momento. Este es el eje del motor, ¿no? Y no hay nada más, no está conectado a nada más. Por acá va a tener un par de cables, ¿no? Los cuales representamos así. ¿De acuerdo? Esta es la representación de un motor eléctrico de corriente continua, del tipo que ustedes quieran, ¿no? Lo importante, por ahora, es darnos cuenta que este elemento tiene, digámosle así, dos puntos o dos lugares de interconexión, ¿no? Es decir, dos lugares por los cuales puede conectarse con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, por este lado tiene un par de cables, lo cual podemos denominarle, si queremos, un punto de interconexión eléctrico, con los cuales podemos conectar el motor con algo más, ¿no?, justamente con la alimentación. Acá podría haber un circuito de potencia, el cual, según cierta señal, ¿no?, qué sé yo, de repente una PWM, otro tipo de señal, pues regula el flujo de energía, ¿no? Entonces, imaginemos que por acá podríamos colocar un circuito de potencia, ¿no? Entonces el circuito de potencia puede ser conectado con el motor a través de este punto, ¿no?, este lugar, por decirlo así, ¿no? Y por acá también, ¿no? Por acá también tenemos un eje de salida y podemos conectarlo a otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les dije comenzando, podría ser una inercia, una masa, podría ser una faja, podría ser una polea, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, hay dos lados, ¿no? Una parte eléctrica y una parte mecánica. Ya está. Bien, entonces, cuando yo utilizo el motor o lo hago funcionar, pues justamente lo conecto a esos dos elementos, ¿no? Por un lado conectaré un elemento eléctrico, ¿no?, por ejemplo un elemento de potencia, y por acá un elemento mecánico, ¿no?, por ejemplo un engranaje. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, imaginemos por un momento, ¿no?, que el elemento de potencia, ¿no?, el circuito de potencia, tiene la capacidad, esto es muy importante, tiene la capacidad de establecer un voltaje arbitrario entre las terminales del motor. Entonces, acá voy a decir, acá más menos V de T. Va a haber un voltaje entre las terminales del motor
Estoy haciendo un símbolo cualquiera, ¿no? El cual representa justamente por ejemplo, un circuito de potencia, ¿no? Un circuito que da potencia o que da energía. Muy bien, entonces el circuito de potencia lo conecto al motor, ¿no? Pero este es un circuito de potencia que tiene la cualidad, correcto, es una característica de que entre sus terminales, el circuito de potencia entre sus terminales puede establecer el voltaje, digámoslo así, que el circuito de potencia quiere, ¿no? Por ejemplo, podría ser un circuito de potencia donde previamente algún usuario u operario ha insertado una función, ¿no? Que puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, la de acá, tiempo, v de t. Entonces, vamos a imaginar que este circuito de potencia tiene la capacidad, por cómo está construido, ¿no? Tiene la capacidad de establecer una función de voltaje cualquiera, ¿no? La que tú quieras. Si tú eres el usuario y tú quieres, por ejemplo, que el voltaje tenga esta forma, ¿no? ¿Quieres eso? Entonces, esa información, esa función que tú le estás predeterminando, ¿sí? Esa información la estás enviando al circuito de potencia y este circuito tiene la capacidad de establecer el voltaje entre los terminales. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Cuando yo me enfoco en mi sistema, que es el motor, ¿correcto? Cuando yo me enfoco en el motor, hay muchas variables, ¿no? Por ejemplo, a ver, está justamente variables que me permiten comprender el funcionamiento del motor, ¿no? Vamos a ponerlo así. Simplemente le vamos a llamar variables del motor. Variables del motor. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el voltaje de entrada, justamente el V, ¿no? Definimos por acá una corriente, y dt también es una variable, la corriente de entrada, ¿no? Por acá podríamos decir la velocidad angular del eje de salida, ¿no? Y por dentro seguramente que hay elementos en los cuales también se pueden definir ciertas variables, ¿no? Va a haber de repente una armadura, ¿no? De repente acá hay un sistema de reducción, qué sé yo. Entonces van a haber varias variables, ¿correcto? Varias variables que les estamos llamando variables del motor o variables que me permiten describir el comportamiento del motor, ¿no? Si quieren también la temperatura ahí de algún elemento, ¿no? Va a haber muchas variables. Bien. En este ejemplo particular, suponiendo que este circuito de potencia puede aplicar, así lo vamos a decir, el circuito de potencia puede aplicar un voltaje arbitrario sobre el motor, ¿correcto? Es decir, arbitrario en el sentido de que no depende de qué sucede en el motor, este voltaje va a tener esta función predeterminada, que puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta variable v de t, impuesta por el circuito de potencia, es independiente de lo que suceda dentro del motor, ¿correcto? Es decir, si el motor, si esto gira más rápido, gira más lento, si se sobrecalienta, si se quema, lo que pase, esta función va a ser la predeterminada, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente: de todas las variables del motor, en este ejemplo, esta variable en particular, el voltaje de entrada, no depende de lo que suceda en mi sistema llamado motor. No depende de lo que sucede en el motor, sino que depende de algo externo al motor. ¿Estamos? En este caso del circuito de potencia. Muy bien. Cuando sucede eso, a esa variable le llamamos o le ponemos el nombre de entrada.
Entonces, ¿qué es la entrada de un sistema? La entrada de un sistema es, o las entradas, porque en este ejemplo hay solamente una entrada, que es este V, pero hay sistemas de varias entradas, ¿no? Entonces diríamos en general, las entradas de un sistema son aquellas variables que no dependen del comportamiento del sistema, sino que son impuestas por cosas externas al sistema. ¿Correcto? En este ejemplo, este circuito de potencia es externo al motor y este circuito de potencia está estableciendo esta variable, los valores que toma esta variable conforme pasa el tiempo y no depende de lo que suceda en el motor. Entonces, dicho de otro modo, el motor tiene que obedecer a este voltaje, ¿no? El motor no puede decir, no, yo quiero que este voltaje sea de otra forma. No quiero que sea así, quiero que sea de otra manera, ¿no? O sea, no puede suceder nada acá dentro del motor para que esta función sea diferente a la que se predeterminó o a la que determinó este elemento externo, el circuito de potencia, ¿no? Ya, en esos casos, solamente en esos casos hablamos de entradas de un sistema. Entonces, repito, las entradas de un sistema son aquellas variables establecidas por el entorno, es decir, lo que no es el sistema, lo que está fuera del sistema, ¿no? Establecidas por el entorno y que no dependen de nada o que no dependen de lo que ocurra en el sistema, ¿no? Este voltaje no depende de lo que ocurre en el motor, ¿no? Porque está predeterminado por este circuito de potencia. Pero esta corriente sí, ¿no? Porque si este motor de repente rota más rápido, rota más lento, se calienta más, se calienta menos, esa corriente va a cambiar. Entonces, esta corriente no es una entrada al sistema, porque depende de lo que sucede acá, de lo que sucede en el sistema. ¿Sí? Ya está, ese es nuestro concepto de entrada muy importante. En verdad, ese concepto también es una idealización. Los sistemas en general no tienen entradas en el sentido estricto como lo estamos definiendo nosotros, ¿no? Por ejemplo, acá mismo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna vez este tipo de cosas, pero en general cuando yo tengo un circuito de potencia con amplificadores, por ejemplo, con transistores, pues aun si yo, así yo predetermine una función, ¿no? Si el motor consume, ¿no? Si el motor consume, por ejemplo, más corriente, ese voltaje va a decaer un poquito, ¿no? Es decir, el voltaje sí está dependiendo ligeramente de cómo funciona el motor, ¿no? Entonces, en algunos casos sí se pueden diseñar circuitos de potencia bastante especiales que sí cumplan muy cercanamente al concepto ideal que estamos dando de entrada, ¿no? Entonces, este es un concepto ideal. Un ejemplo más sencillo podría ser el siguiente, ¿no? Por ejemplo, el tomacorriente. El tomacorriente, vamos a tratar de dibujar un tomacorriente. Ahí está, ¿no? El cual está conectado, el cual, vamos a hacerlo más allá mejor. Está conectado al suministro eléctrico, ¿no? Vamos a ponerlo así, suministro eléctrico. Ahí está. Entonces, imaginemos que nuestro sistema ahora es una licuadora. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros sabemos que acá hay una función, un voltaje, ¿no? Que es sinusoidal. Entonces, si yo acá digo el voltaje entre terminales, que le llamo, voy a poner V de t, que es una función sinusoidal, ¿no?
Muy bien, entonces imaginemos que yo conecto la licuadora, ¿no? Conecto la licuadora, ahí está, con el enchufe, ¿no? Ahí está, el enchufe, ya está. Conecto la licuadora. Entonces, la pregunta es, ¿puedo decir que ese voltaje sinusoidal es una entrada a la licuadora? ¿Sí o no? Y pues yo me tendría que hacer la pregunta siguiente, ¿no? Diría, si la licuadora gira más rápido, más lento, o la apago, ¿no? ¿Cambiará esta función? ¿Cambiará el voltaje entre las terminales? No, ¿verdad? No va a cambiar. Esta función va a seguir siendo la misma, así la licuadora gire más rápido, esté en máxima potencia, esté en mínimo o esté apagada, ¿no? Así licúe un jugo o licúe otra cosa, esta función va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, ese voltaje es claramente una variable de la licuadora, ¿no? Porque es una variable que me permite describir el comportamiento de la licuadora. Entonces, pero esa variable está ya predeterminada por el suministro eléctrico, ¿no? Por el sistema, que no es algo sencillo, no es un sistema más o menos complejo, entonces, pero ya está predeterminada. Entonces, por tanto, yo puedo decir que ese voltaje es una entrada a la licuadora, ¿no? Repito, ¿por qué? ¿Por qué digo que ese voltaje es una entrada a la licuadora? Porque está establecido por el entorno. En este caso, el entorno es la red de suministro eléctrico, ¿no? Mi sistema es la licuadora, la red de suministro eléctrico es el entorno, y ese entorno está estableciendo ese voltaje. Entonces, ese voltaje no depende para nada de lo que suceda dentro de la licuadora. No importa qué es lo que pase con la licuadora, esta función va a seguir siendo la misma. Por tanto, yo digo que ese voltaje es una entrada de mi sistema llamado licuadora, ¿no? Ya. Eso, lo que estamos describiendo es el caso ideal, pero si ustedes, por ejemplo, tienen una máquina, no una licuadora, sino una máquina que consuma más energía, por ejemplo, un motor, una lavadora, ¿no? Si ustedes la encienden y miden ese voltaje, ¿no? Van a ver que disminuye ligeramente, ¿no? Disminuye ligeramente. De hecho, a veces ustedes se pueden dar cuenta que de repente si tienen una ducha eléctrica, al encenderla ven que el voltaje, la intensidad de la luz del foco disminuye un poquito, ¿no? Eso es porque está consumiendo mucha corriente y está haciendo que esta sinusoide pues tenga una amplitud menor. Entonces, en el caso ideal, podemos decir efectivamente que el voltaje es una entrada al sistema, pero yéndonos ya a la realidad vemos que eso es aproximado, ¿no? En muchos casos sí es bastante aproximado, pero en otros casos ya no cumple tanto con el concepto de entrada. Bien, entonces resumiendo ambos ejemplos, ¿qué es una entrada de un sistema? Es una variable, la cual no depende del sistema, sino que es establecida por algún elemento externo al sistema o perteneciente al entorno del sistema. Incluso si nosotros imaginamos ahora este mismo motor, pero conectado a algo más, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que este motor, el eje lo conectamos a una faja, ¿no? O una polea. Ahí está. Un engranaje mejor, voy a dibujar un engranaje acá. Acá está un engranaje, lo conectamos a un engranaje, el cual seguramente estará conectado a otro engranaje, el cual seguramente a un eje, y acá habrá otra cosa, ¿no? Muy bien. En ese caso, cuando yo analizo el motor, me doy cuenta que hay una interacción entre el eje del motor y el engranaje, ¿no? Entonces, ahí yo podría, en algunos casos, considerar que hay una segunda entrada, ¿no? Por ejemplo, siempre y cuando cumpla con el concepto de entrada, ¿no? Por ejemplo, si supongamos este caso, supongamos esto que tampoco que también es poco común, ¿no? Es poco común, pero supongamos solamente para entender la idea que
este engranaje tiene una velocidad angular preestablecida, ¿no? Es decir, por alguna razón la máquina que está acá gira a cierta velocidad angular, por ejemplo, constante, ¿no? Acá está, vamos a llamarle W. Omega 1. ¿De acuerdo? Entonces, por la relación entre los radios de los engranajes, el eje del motor va a girar a una velocidad que podemos llamar omega 2, ¿no? Suponiendo que omega 1 esté predeterminada por esto que esté por acá, que no sé qué es, no me interesa por ahora, pues omega 2 también lo va a estar, ¿no? Porque omega 1 y omega 2 están relacionados algebraicamente. Es decir, por ejemplo, podría suceder que omega 1 tiene que ser mayor, ¿no? Porque este diámetro es menor. Podría suceder esto, ¿no? Omega 1 es igual a 2 veces omega 2. Entonces, si suponemos que omega 1 tiene una función predeterminada por algo externo, ¿no? Por algo a lo que esté conectado, que no sabemos qué, no nos interesa, de tal manera que es constante, pues omega 2 también va a ser constante, ¿no? Esto implica que omega 2 de t también va a ser constante, ¿no? Entonces, acá diríamos, oye, la velocidad angular que escribimos por acá, que es una variable del sistema, está ya establecida por algo externo. Algo externo está estableciendo el valor de omega 2. Claro, a través de omega 1, ¿no? Pero establecido omega 1 queda establecido el omega 2. Establecida esta función queda establecida esta función porque esta relación siempre se cumple, es decir, se cumple para todo instante del tiempo, para todo t. ¿Correcto? Entonces, en este caso, modificando ya el experimento anterior, en este caso sí podríamos decir que este omega es una entrada también al sistema, ¿no? También es una entrada. ¿Sí? Solamente en ese caso imaginario que estamos presentando, que es bastante poco común. Bastante poco común. ¿Cuál es el caso? Que estamos imaginando que este eje está conectado a algo, el cual puede hacer que esa velocidad angular 1 sea constante, ¿no? No necesitamos que sea constante, sino que ya esté esa variable predeterminada por esa cosa externa al sistema. Recuerden, mi sistema es únicamente el motor es mi sistema. Bien, entonces esa sería mi entrada, en ese caso, ¿no? En ese caso. Ya hablamos de lo que es la entrada, o de qué cosa es una entrada, ahora hablemos de qué cosa es una salida. Y ahí sí es súper simple la idea de salida. Si se entiende por salida simplemente a aquella variable del sistema que nos interesa conocer, ¿no? Ya sea que nos interese conocer por alguna cuestión de medición, o de repente nos interese conocer para, a partir de ahí, de repente, utilizar esa variable en un sistema de control, como lo vamos a ver a futuro, ¿no? Entonces, sí, nuestro concepto de salida es súper sencillo. La salida de un sistema es aquella variable que a mí me interesa conocer. Entonces, por ejemplo, yo podría decir esto, ¿no? Este es mi motor, es mi sistema, tiene una entrada, que es el voltaje por acá, ¿no? Tiene otra entrada, que es omega 2 por acá, y la variable que a mí me interesa conocer, imaginemos que es el torque, ¿correcto? El torque que ejerce el eje sobre el engranaje, porque hay un torque, ¿no? El eje ejerce un torque sobre el engranaje, y claramente por acción y reacción el engranaje ejerce un torque sobre el eje, ¿ya? Entonces acá podríamos colocar esa variable también, ¿no? Torque. Lo podríamos dibujar acá. Tau de t. Muy bien, entonces en este ejemplo, según cómo estoy describiendo las cosas, ¿no? Estoy diciendo por acá, este circuito de potencia tiene la capacidad de establecer esta función de manera arbitraria, el v de t. Por acá hay un sistema mecánico que tiene la capacidad, similar, de manera similar acá, ¿no? Un sistema mecánico que tiene la capacidad
de establecer una velocidad angular arbitraria. En este ejemplo estoy usando una constante, acá no usé una constante, puede ser constante en el tiempo o no constante en el tiempo. Lo importante no es eso, lo importante es que sea una función establecida por algo externo, ¿no? Entonces acá, v de t establecida por el circuito de potencia que es externo al motor. Por acá tendría algún sistema mecánico que tiene la capacidad de establecer esa velocidad angular, ¿correcto? Y establecido este omega 1, pues queda establecido el omega 2, ¿no? El omega 2, claro, acá para no confundirnos, es el omega simplemente, ¿no? Entonces acá le ponemos omega nada más, omega y omega, ¿correcto? Omega es la velocidad angular del eje, omega 1 la velocidad angular de este eje conectado a este engranaje de acá. Entonces omega era el que estaba llamando omega 2. Bien, entonces este sistema así descrito tiene dos entradas, el voltaje por acá y la velocidad angular por acá, y las salidas en general, como les digo, va a depender de lo que a mí me interesa estudiar o conocer. Imaginemos que por alguna razón, que no tiene mucha importancia ahora, a mí me interesa conocer cómo es ese torque, ¿no? Entonces esa variable que a mí me interesa conocer yo le pongo el nombre de salida. Entonces mi sistema tiene dos entradas, voltaje y velocidad angular, y tiene una salida que es el torque. Y lo que hago ahora es utilizar un diagrama de bloques para representar eso. ¿Cómo? De la siguiente manera. Este es el motor. Represento el motor utilizando este bloque de acá. O este rectángulo simplemente, y digo, tiene dos entradas, V y omega, y tiene una salida que está. Usualmente las entradas se suelen poner por el lado izquierdo y las salidas por el lado derecho, pero eso es arbitrario, pueden ponerlo por el lugar que ustedes deseen. Entonces diría, el sistema tiene una entrada, que es el voltaje, tiene otra entrada, que es la velocidad angular, y tiene una salida que es el torque. ¿De acuerdo? Por ahora, ¿qué sucede dentro del motor? Es una incógnita, ¿no? En el proceso de modelamiento es cuando nosotros tratamos de encontrar algunas relaciones matemáticas que justamente relacionen, valga la redundancia, las entradas con las salidas, ¿no? Ecuaciones diferenciales, de hecho, que relacionen mis entradas con mis salidas. Nosotros, o en control automático, mayormente vamos a ver sistemas con una entrada y una salida, ¿no? En este caso, en nuestro ejemplo, es un sistema con dos entradas, ¿no? Entonces, en este caso podríamos, por ejemplo, cuando realicemos el proceso de modelamiento, encontrar una ecuación diferencial que relacione esas tres variables, ¿no? Que relacione mi salida con mis dos entradas, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, del siguiente tipo, ¿no? Podría ser, por inventarme una ecuación diferencial, ¿no? Segunda derivada respecto del tiempo de el torque más 5 veces primera derivada respecto del tiempo del torque es igual a, podríamos poner 8 veces voltaje más 3 veces derivada respecto del tiempo de omega de t. Por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Esta es una ecuación diferencial que está relacionando las entradas con las salidas del sistema. En la mayoría de los ejemplos que vamos a ver sistemas con una entrada y con una salida. Es decir, sistemas que van a poder ser representados así. Usualmente para la salida a veces se utiliza la letra Y. Pueden utilizar ustedes cualquier letra, ¿no? Vamos a ponerle R.
de T y Y de T. ¿No? Este es un sistema que se le llama así, ¿no? Que es, lo que significa, son siglas en inglés, es un sistema de single input, single output, es decir, una entrada, una salida, ¿no? Una entrada, una salida. Este es un sistema de una entrada y una salida. Este de acá es un sistema que tiene dos entradas, se hablaría de un sistema de múltiples entradas, ¿no? Y una salida, ¿correcto? Los sistemas más sencillos claramente de estudiar son estos de acá, ¿no? Pero a partir del estudio de este tipo de sistemas también se puede estudiar este tipo de sistemas. Entonces, resumiendo, ¿qué cosa es una entrada? Es aquella variable del sistema que no depende de lo que pasa en el sistema, sino que depende de algo externo. ¿Qué es una salida? Es aquella variable que a mí me interesa conocer, ¿no? Conocer o estudiar o medir, ¿no? Un ejemplo final bastante sencillo es el siguiente, ¿no? Si yo me imagino que con mi mano empujo un objeto, empujo una masa, imagino que yo tengo la capacidad de aplicar la fuerza que yo quiera, ¿correcto? Miren lo que estoy diciendo. El sistema es un bloque, es una masa, ¿correcto? Este es un bloque con cierta masa. Ese es el sistema. Externo al sistema está el entorno, ¿no? Del cual mi mano forma parte, ¿no? Entonces, acá está mi mano. Ahí está. Entonces, yo estoy empujando esa masa, que es el sistema, y vamos a imaginar que yo tengo el superpoder de aplicar la fuerza que yo quiera, ¿correcto? La fuerza que yo quiera. Entonces, acá voy a dibujarlo así, por acá lo dibujamos. F. Entonces, mi mano, con mi brazo, conmigo, somos parte del entorno, tenemos la capacidad de aplicar la fuerza que queramos, es decir, yo decido en cada instante cómo es esta función, ¿no? F de t, yo decido cómo es, ¿correcto? Entonces en ese caso yo diría que esa fuerza es una entrada al sistema llamado masa, ¿no? Y esa masa pues va a tener algunas variables, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la posición. Entonces, si a mí me dijeran, oye, ¿cuáles son las variables del sistema masa? Son posición, velocidad, aceleración, fuerza. Esas cuatro, no hay más tampoco, ¿no? Claro, considerando un movimiento rectilíneo, ¿no? En una dimensión, solamente movimiento en una dimensión. Considerando eso, solamente hay cuatro variables. Y bajo la suposición de que yo puedo aplicar la fuerza que yo quiera, arbitraria, la fuerza sería una entrada al sistema, ¿no? ¿Y cuál sería mi salida? Pues ahí imaginemos que a mí me interesa conocer, por ejemplo, la velocidad. Me interesa conocer la velocidad de la masa. Entonces ya está, mi entrada en este ejemplo sería la fuerza, ¿no? Y mi salida sería la velocidad. Y esto lo represento en un diagrama de bloques. Este es un bloquecito, una flechita, una señal, ¿no? Es una señal. Acá está la fuerza y acá está la velocidad. Ambas como funciones del tiempo. Y esta es la masa. ¿Correcto? Entonces, este sistema, que es un sistema súper sencillo, que consiste en solamente una masa, lo estoy representando mediante este diagrama de bloques. Masa, entrada, fuerza, salida, velocidad. En este caso sencillo, pues, es obvio cómo están relacionadas esas dos variables, ¿no? La derivada de la velocidad sería la aceleración por la masa, m, ¿no? Sería igual a la fuerza, ¿no? Fuerza igual masa por aceleración. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial que relaciona la entrada con la salida es sumamente obvia, ¿no? Por física lo conocemos. Muy bien, entonces, esos son los dos conceptos fundamentales que nosotros
hemos aprendido hoy de que vamos a utilizar muchísimo durante todos los tópicos que veamos, ¿no? Y con los conceptos de entrada y salida es que con esos conceptos fácilmente vamos a poder construir justamente esos diagramas de bloques, ¿no? Si yo no tuviera claro cuál es la entrada, ¿no? O cuál es la salida, no podría construir esto, porque justamente los diagramas de bloques trabajan con entradas y con salidas. Hay señales que entran y hay señales que salen, ¿no? Entradas y salidas.